Acompáñenme al libro de Segunda Timoteo 2. Segunda Timoteo 2. A lo mejor el título de hoy le va a sonar un poquito raro, pero a medida que entremos en la enseñanza vamos a entender. El título que voy a compartir, estamos en una serie, iniciamos el jueves pasado, se llama Prosiguiendo hacia la meta. Y voy a hablar bajo el título hoy, decir que no para decir que sí. Decir que no para decir que sí. Bueno, cuando una pareja se va a casar, lo primero es que tiene que decir que no a muchas mujeres, ya sea el varón o si es la mujer, a muchos hombres, para poder decirle que sí a su esposo, ¿verdad? Y cada decisión que tomamos tiene un sí, tiene un no. Sí, claro, sí. Cada decisión que tomamos tiene un sí y un no. Cuando le decimos que sí a alguien, le estamos diciendo que no, ¿verdad?, a otras cosas. Pero, ¿cuál es la intención del título, verdad? Si para poder decir que sí, tengo que decir que no y viceversa. Y es concerniente al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, la batalla de aceptar su llamado, el reto, el desafío, es que tenemos que decirle que no a muchas cosas. Fíjense lo que dice este texto en el verso 3, 2 Timoteo 2. ¿Están allí? Le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí inicia el texto hablando del sufrimiento de negarnos para poder servir. En el verso 5 habla, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Aquí vemos que debemos de servir a Dios conforme a su palabra, ¿verdad? Conforme al Espíritu y no la carne. Y en el verso 6 habla de el sacrificio, ¿verdad?, del servir a Dios. Y dice, verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Luego le dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cada decisión que como seres humanos, cristianos y no cristianos, cada decisión que tomamos nos lleva a decir algunas cosas que sí, a otras que no. Todo tiene un precio, algunos a ganar, otros a perder. Cuando tenemos un trabajo, suponiendo que sea lo que le llamamos un tiempo, ¿verdad?, un part-time, no tiempo completo, ¿verdad?, siempre estamos pidiéndole a Dios que nos dé el tiempo completo para que nos paguen más. En ese tiempo de trabajo que no es a tiempo completo, ¿verdad?, ¿cómo se diría? Part-time se diría medio tiempo, exactamente, gracias. Si trabajamos a medio tiempo, no tenemos el dinero, pero tenemos más tiempo, ¿verdad? Y quizás tenemos más tiempo con la familia, más tiempo para hacer otras cosas, pero estamos ansiosos que nos den el tiempo completo para ganar más. Luego llega esa promesa, si puedo llamarle, y nos pagan más, estamos a tiempo completo, pero tenemos ahora menos tiempo. Y cada cosa, ¿verdad?, demanda algo. Algo que hoy estamos enfrentando, no es algo nuevo, pero hablamos según el siglo en que vivimos, es que, esto es desde el Edén, pero nos vamos a enfocar en lo que sí conocemos día a día, es que se le ha dado más valor e importancia a las cosas que a las personas, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió en Edén, que el Señor tenía una relación con Adán y Eva. Y Satanás utilizó el fruto prohibido para enfocar a Eva y a Adán, podemos decir, en las cosas más que en la persona de Dios. Desde ese entonces se rompieron las relaciones, donde ya comenzó el pleito. Una de las condenación que el Señor le dijo a Eva, le dijo, tu deseo será para tu marido. Y ahí comienza el conflicto, ¿verdad? Bueno, desde entonces hemos, como seres humanos, tratamos de buscar las cosas o el placer que, vamos a decir, el afecto relacional, lo hemos buscado en lo material. Por ejemplo, el Señor creó en orden las cosas. Primero hizo las cosas, los animales y luego el ser humano. Ese es el orden en que lo hizo. Pero a medida que lo hacía, lo ponía en un nivel, ¿verdad?, de orden.
las cosas, los animales y el hombre, y Dios por encima. Satanás, cuando le ofreció a Eva del fruto, que Eva pecó, todo se invirtió, y vinimos a caer debajo de incluso de los animales y de las cosas. ¿Por qué digo los animales? Bueno, vivimos en un tiempo que se gastan 150 millones de dólares en perros nada más en este país. Y le damos más importancia a un perro que a un ser humano. Si tenemos que gastar dinero en el veterinario por el perro, nos duele menos que por un familiar que necesita dinero, comida, etc. Y todo está boca abajo. Bueno, todo esto, mis amados, nos lleva a donde quiero utilizar esto como plataforma de introducción, cuando el Señor nos llama. Y si somos conscientes y honestos, podemos decir que en el momento que vemos ese llamado que el Señor tiene para nuestras vidas, para seguirle, dejarlo todo atrás y seguirle, y estamos hablando aquí del corazón, lo primero que pensamos es en las cosas. Es lo primero. El tiempo con la familia, cuando Dios nos llama a servirle, ¿verdad? Es parte de su propósito. Él quiere que le sigamos es en corazón. Quizás no nos está llamando a todos al tiempo completo, eso yo lo entiendo, pero cuando el Señor estaba sobre la tierra que le decía, ¿verdad? Sígueme. Ahora, yo no sé si ustedes saben que el Señor no le dijo sígueme a todos. Algunos le dijeron a él, te seguiré. No a todos el Señor dijo, sígueme. Y me acuerdo cuando llamó a Pedro, a Andrés, a todos los discípulos, incluyendo a Judas Iscariote. Pero recuerdo cuando llamó, le dijo, sígueme al joven rico. ¿Se acuerdan de esa historia? Le dijo, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué sucedió allí? Que el joven rico tenía su corazón puesto en las cosas y no en las almas, si podemos decir, no en el propósito de Dios. Y a nosotros se nos da este desafío cuando el Señor nos llama. A mí me pasó que siempre comparto mi testimonio, es algo ya, es casi un anuncio, ¿verdad?, de todos los días, donde yo tuve que dejar lo que yo quería para seguir al Señor. Mi caso es diferente. No quiero asustarlos a decirle que Dios nos está llamando a tiempo completo ahora, no sé si en el futuro lo hará, pero nos está llamando a una entrega de todo corazón. Nos está llamando a seguirle de corazón para el Señor cumplir su propósito en nosotros, su propósito. Proverbios 16:25, no tienen que buscarlo, solamente se lo voy a citar, usted lo conoce el texto. Dice, hay camino que parece derecho ¿a quién? Al hombre. Ahora, este texto está diciendo que la palabra derecho aquí no es que no tiene curvas, más bien es el camino recto de la justicia, ¿verdad? Dice, pero su fin es camino de muerte. Ahora, quiero que piensen, mediten en este texto por un momento. Al hombre tomar decisiones, a él le parece que lo que está decidiendo, ¿verdad?, como meta de vida alcanzar, que está haciendo lo mejor en su concepto. Pero cuando Cristo viene, nos endereza el camino y nos dice, este es el verdadero camino que nos lleva a un propósito eterno, incluso nos bendice de manera terrenal también. Pero aquí dice el texto, el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuántas cosas hemos decidido hacer? Y cuando alcanzamos el fin de aquello, nos damos cuenta, ¿por qué cogí por aquí? ¿O por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Porque en nuestro concepto humano pensábamos que estaba correcto. Pero a diferencia, nosotros ahora tenemos la verdad, se llama Cristo. Ya Cristo nos mostró la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Aquí hermanos, no hay lotería, aquí no hay juego al azar. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Cuando nosotros ponemos todos los huevos en esa canasta, no se va a romper ni uno. Esa es la diferencia de cuando ponemos todo nuestro esfuerzo en las cosas del mundo, y no me refiero a las prioridades, sino a la esperanza en alcanzar cosas en el mundo y no en Dios, es donde nos encontramos con el camino de muerte que dice el proverbio. Bueno, quiero leerles esto, es como una cuenta regresiva de la meta a la salida, ¿verdad? Es algo bien simple. Lo voy a leer 2 veces para que tenga sentido. Las metas se alcanzan con perseverancia. La perseverancia es estimulada por el buen ánimo. El buen ánimo se origina en el deseo, y el deseo nace del corazón cuando los ojos del alma son estimulados al ver aquel gran galardón de lejos. Lo voy a leer otra vez. Las metas se alcanzan con perseverancia.
La perseverancia es estimulada por el buen ánimo. El buen ánimo se origina en el deseo, y el deseo nace del corazón cuando los ojos del alma son estimulados al ver el gran galardón que está de lejos. Ahora, ¿cuál es ese galardón? Esa es la pregunta que el mundo se hace. ¿Cuál es ese verdadero galardón que al yo dar mi vida presente me asegura mi futuro? ¿Es eso lo que todo el mundo busca, sí o no? El problema mayor consiste en que nosotros como cristianos se nos ha presentado el galardón. Y mucho mejor, ya el galardón lo ganó el Señor para nosotros. No tenemos que sacrificialmente buscarlo para ganarlo, sino solamente llegar a alcanzarlo. Y ese galardón se llama ¿cómo? Cristo. Pero el problema aquí es que no todos ven a Cristo como galardón. No todo el mundo mira a Cristo como un galardón a alcanzar. Porque acuérdense de algo, lo que hacemos es lo que manifiesta lo que creemos, no lo que decimos. Y cuando yo no busco de todo corazón al Señor, entonces no estoy creyendo que Él es el galardón. ¿Por qué razón? Muchas, pero una de ellas, el engaño de las riquezas que Satanás ha puesto como idea de que es en el dinero, es en el éxito, en la fama, en las mujeres, en los hombres, en las cosas del mundo, donde encontramos el sentido de vida. Y cuando tenemos nuestra mente programada a creer que eso es lo que da vida de verdad, Cristo viene a ser algo ficticio, un mito, como un cuento de hadas. Y no creemos fielmente de que Cristo es el que lo llena todo. Ayer utilicé un ejemplo que cuando estábamos en el grupo de Queens, que a mí me ministró mucho y simplemente me llegó a la mente en el momento que predicaba. Y es que el Señor es como esa pieza del rompecabezas que nos falta. Y como muchos saben, el rompecabezas tiene una figura parece como una figura de un muñeco o algo, ¿verdad? No es algo como un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, sino que es una figura, ¿verdad?, con ángulos. Pero el punto aquí es que la pieza faltante de ese rompecabezas, que es nuestra vida, sabemos que solamente esa pieza cabe allí. Solamente esa pieza encaja en ese espacio vacío que es nuestro corazón. Pero Satanás, el mundo y la carne nos muestra ángulos de esta forma y nos dice, esto va a completar tu vacío. Y cuando lo ponemos, nos damos cuenta que todavía quedan hoyos abiertos, porque no es la pieza que va allí. Y luego dices, no es esto. Luego te presenta otra cosa. El punto es que no es que te lo da, sino que te lo pone delante para que te sacrifices a alcanzarlo. Y cuando lo alcanzas, lo pones allí y te das cuenta que no es la pieza que va allí. Y esto nos lleva, hermanos, a muchos hasta la tumba, buscando esa pieza que solamente Cristo puede llenar. Ahora, ¿qué se tomaría para nosotros saber que Cristo es el galardón? Lógicamente es conocerlo a Él. Conocerlo a Él, eso es lo que nos dice a nosotros, que Él es suficiente, que Él es todo, que Él completa mi vida, que todo lo que debo hacer en mi vida, ¿verdad? Y no estoy dejando fuera que hay que trabajar, sobrevivir, eso es parte, porque la palabra dice buscar el reino y lo demás el Señor lo añade, pero hay que sacrificarse, hay que trabajar, etcétera. Aquí a donde me estoy enfocando es nuestro afán de vida, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir? ¿Cuáles son las metas a alcanzar? Y el mundo te va a ofrecer 1000 cosas, 1000, no una, millones, pero Cristo te dice una. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que nos falta, Él nos creó. Y Él sabe que nuestro vacío, falta de gozo, paz, falta de sentido, falta de aceptación, falta de todo. Él sabe que es Cristo que nos falta. Porque nos creó, Él sabe cómo somos mecánicamente hablando. El problema es, amados, que solo existe un solo galardón, se llama Cristo. Eso lo sabemos intelectualmente hablando. Aquí lo sabemos, pero aquí no. Porque si de verdad creeríamos eso, confiaríamos en que Cristo es el galardón a alcanzar, nosotros diéramos todo por alcanzar ese galardón. La batalla es que cada día es como si estuviéramos negociando esta decisión. Y es un poquito más, un poquito más. 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 9, verso 26, dice, así que yo de esta manera corro. Oigan lo que él dice, no como a la aventura. O sea, todo lo que Pablo está haciendo, sacrificialmente hablando, Pablo sabe que no lo está haciendo en vano.
Él sabe que hay un galardón al final. Luego dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ahora, en contraste, Pablo está diciendo es que cada ser humano da su vida, cada ser humano da su vida para alcanzar algo. Y la mayoría del mundo, la gente que existe en este globo terráqueo, lo da por algo pasajero. Que por más dinero, por más fama y por más verdad que aparente, es pasajero. Es pasajero, o sea, es tan pasajero que la persona que alcanza eso se pregunta, ¿esto era todo? ¿Esto era todo? O sea, yo di mi vida para obtener esto, ¿verdad? Esta pieza, no sé qué, y no me siento todavía completo, tengo que seguir buscando. Mientras que cuando nos encontramos de frente con Cristo, su persona, es donde decimos, estoy completo. Ya no tengo en ese momento que demostrarle al mundo que yo soy porque Él es. Ya yo no tengo que demostrarle a nadie que yo puedo porque Él pudo. Ya yo no tengo que seguir buscando, aparte de Cristo, cosas en el mundo. Ahora, Dios puede agregarnos cosas y la podemos disfrutar. No estoy descartando eso. Pero el Señor quiere que nosotros le busquemos de todo corazón. Y aún buscándole de todo corazón, tenemos la oportunidad de trabajar y tener cosas, viajar. Incluso Dios puede prosperarnos terrenalmente hablando. Yo creo en eso. Pero no es nuestro sentido de vida. No es nuestra identidad. No es nuestra meta, ni mucho menos el galardón. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 10. Es la continuación de lo que Pablo viene diciendo. En el capítulo 9 es donde Pablo habla, dice, verdad, yo no corro a la aventura, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre para que el cuerpo ahora sea mi sirviente, no yo de mi carne. Y en el verso 10, van a notar en el verso 10, el capítulo 10, perdón, verso 1, cómo inicia el texto, es la continuación. Y hay una palabra que dice allí, ¿cuál es? La primera. Bueno, dice sí, pero no dice por qué. ¿Cómo dice? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué es una, a veces se usa como pregunta, no tiene acento, es lo que quiero decir. Porque nos ayuda a entender por qué es la continuación del 9. ¿Por qué? Exacto, Exactamente, no, y también se utiliza por qué, también se utiliza sin, el signo de interrogación, pero quiero enfatizar en eso porque es la continuación del 9. Dice, ¿por qué? Y en el 9 termina diciendo, someto mi carne, y luego continúa, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahora, antes de avanzar, vamos a identificar esta palabra, porque. Todo lo que Pablo viene hablando en el 9, está hablando es un ejemplo metafórico del atleta, y habla, dice, ellos a la verdad corren para alcanzar un galardón, pero es corruptible. Nosotros debemos de correr de tal manera que alcancemos el primer lugar. Pero lo que está Pablo queriendo decir es que demos todo por el todo para alcanzar ese galardón que es Cristo. Ahora, quiero enfatizar de que Pablo no está diciendo que nuestro sacrificio es lo que nos da a ganar el galardón quien es Cristo. Más bien el sacrificio aquí es abstenernos de todo para poder llegar a aquella meta que ya Cristo ganó. Aquel galardón que ya Cristo obtuvo en la cruz. Pero si no nos abstenemos de las cosas del mundo, es posible que no lleguemos, es posible que no lo alcancemos. Esa es la idea de Pablo. Y fíjense lo que dice, utilizando un paralelo con el pueblo en el desierto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, quiero que noten que hay dos bautizos aquí. Los dos bautizos que aparecen cuando Juan el Bautista vino, dice que ellos fueron bautizados en agua y en el Espíritu Santo. La nube que está hablando de la presencia de Dios, que estuvo con ellos, y esa nube estaba por encima de ellos. Y estaba aludiendo a que el mar abierto representa el bautismo de agua y la nube que estaba encima, que es la presencia de Dios, representa el Espíritu Santo que los guió en el desierto. Ahora, cuando Cristo fue bautizado, ¿qué dice? Que se abrieron
los cielos y descendió el Espíritu Santo. Es una similitud a lo que pasó allá. Dice que fueron bautizados en agua y en espíritu, y todos, el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Ahora, aquí vemos el paralelo de nuestra vida hoy en el presente y la vida de ellos en el desierto. Ellos fueron sacados de Egipto, lo llevaron al desierto para entrar a la tierra prometida. Pero muchos de ellos estaban enfocados en Egipto y no pudieron entrar. Y muchos de nosotros nos pasa similar. Estamos enfocados en el mundo y a lo mejor muchos de nosotros no lleguemos y quedemos postrados. No queremos eso, por eso estamos hablando de esto. El verso 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, ¿qué dice? Codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. En otras palabras, comer, beber y jugar no es pecado en sí, pero no era tiempo de eso. ¿Sí lo entienden? No era tiempo de beber, comer y jugar. Era tiempo de atravesar el desierto para llegar lo más pronto a la tierra prometida. Cuando el Señor en Éxodo 12 le da instrucciones para que ellos hicieran el cordero, pusieran sangre en el dintel, una de las cosas que le dijo es, y se comerán el cordero ceñidos vuestros lomos. En otras palabras, es comiendo y saliendo. Esa era la idea, de que no pierdan tiempo en quedarse en el mundo. Entonces, el camino en el desierto, según los estudiosos, dicen que era de 11 días. Personas han estudiado de que desde la parte donde ellos estaban, salieron de Gosén, de allí hasta llegar a donde ellos tenían que entrar, se toma aproximadamente 11 días a 3 semanas. Normalmente la mayoría dicen 11 días. Pero se tomaron 40 años y no entraron. ¿Por qué? Porque tenían esto en Egipto. Tenían esto en Egipto. Aunque estaban en cuerpo presente, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Ahora, si somos honestos, esta es la batalla de nosotros. De que nosotros, hay cosas del mundo que todavía están allí. Amamos cosas del mundo más que a Dios. Ahora, una cosa es gustar, otra cosa es amar. ¿Sí lo entienden? Una cosa es rendirnos a las cosas del mundo que nos dominen, otra es simplemente disfrutarlo. Porque no queremos tampoco satanizar que todo el mundo es malo. Más bien, que eso no sea nuestro Dios, que eso no sea lo que nos gobierne. Y ese es el ejemplo que aquí Pablo está usando. Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día. ¿Cuántos? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Todo esto tiene una figura espiritual, mis amados. Allí dice que murieron 23,000, por ejemplo. Allí cayeron literalmente postrados muertos. El problema es que ahora no es muerte física muchas veces, es espiritual. Y hay personas que están todavía yendo a la iglesia, todavía asisten, todavía van y están postrados espiritualmente. Y fíjense lo que dice luego, dice que perecieron por la serpiente. Ahora, ¿la serpiente quién es? Satanás, en sentido figurado aquí. Porque ellos sí literalmente lo mordió la serpiente, pero todo eso sucedió allá literal, para nosotros es un ejemplo espiritual. Ahora la serpiente nos muerde en el sentido de que nos engaña. Y cuando nos muerde, ¿qué nos inyecta? Su veneno, y el veneno tiene un efecto dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que estar siempre sobrios en este caminar. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, o sea, se quejaron con Dios y perecieron por el destructor. Ahora, ¿de dónde viene esta queja? Esta queja viene porque el Señor no le dio lo que su carne le pedía. Muchas veces pasa con nosotros, es que Dios no me ha dado mi casa, mi carro, mi pareja, mi trabajo, mi aumento. Nada es espiritual. Yo nunca he visto un cristiano que dice, pastor, yo le he orado a Dios por santidad y nunca me la ha dado. Nunca.
Yo le he orado a Dios para que me haga un hombre más íntegro. Nunca he oído gente decir eso. Yo estoy orando a ver si Dios, ¿verdad?, me dé cosas materiales. Y por eso era la queja, porque como no llegaba, porque Dios quería espiritualmente extirparlo de todo lo que era Egipto. Miren, una persona a dieta necesita tener su tiempo, ¿verdad?, apartado de todo lo que engorda. La carne te lo va a pedir y te va a doler y te vas a quejar. Pero si tú dices que en un mes vas a hacer una dieta, porque el doctor te dijo, suponiendo, y quieres chocolate, lógicamente el doctor te dijo que no puedes comer chocolate. Es parte de la dieta, es una orden rigurosa para poder terminar la dieta. Es casi similar con lo espiritual. Ellos iban a estar 11 días, imagínense esto, hermanos, a veces nos perdemos de las bendiciones, 11 días en el desierto hasta llegar a la tierra prometida para disfrutar de la victoria cuando entraran allá. Ahora le voy a hacer una pregunta. No sé si se acuerda alguien aquí de qué se quejaron en Números 11. ¿De qué se quejaron ellos cuando estaban allí en el desierto? Dice, ellos dijeron que tenían un deseo vivo y se acordaron de qué. Sí, pero ¿de qué? De la comida, ¿verdad? Ahora oigan bien, una de las cosas que dijeron era de los melones, de las frutas. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió 2 espías a la tierra prometida? ¿Qué trajeron? Uvas. ¿Qué le estaba esperando a ellos allá? En la tierra prometida. Todo lo que estaban anhelando le estaba esperando allá. Lo mismo que ellos recibieron en Egipto, entiéndase, comida, etcétera. Lo iban a recibir 100 veces más en la tierra prometida, pero era necesario el desierto para que ellos llegaran allá con un corazón regenerado. Ahora, ¿qué a veces sucede con nosotros? Que no queremos el proceso de Dios, sino que queremos la bendición. Y a veces la misma bendición nos daña, como el Señor le dio carne y se le salió hasta por las narices. Y más atrás vino el juicio. Ese es el problema. Cuando queremos seguir a Dios, traemos condiciones. El verso 11 o el 10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Ese ejemplo está allí para nosotros. Ahora yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos la capacidad de decir que sí y decir que no. Cada uno de nosotros, a todo. Nada de lo que de aquí se predica es obligatorio en cuanto a voluntad se refiere. Pero una vez decidimos seguir a Cristo, las condiciones de la palabra se convierten en una obligación. ¿Sí me entendieron? ¿O no? El llamado no es obligatorio, es opcional. Pero una vez aceptamos el llamado, las condiciones y las instrucciones de la Biblia son mandatorias. Entonces, muchos de nosotros hemos dicho que sí al Señor y decimos, Señor, te seguiré. Pero yo creo que cuando comenzamos a seguir a Cristo, pensamos que era, yo voy a ser un cristiano que va a vivir mi vida y voy a ir a la iglesia los domingos. Sin olvidar de que el Señor nos llamó a todos a ser discípulos, no a algunos, a todos, hermanos. Yo no conozco en la Biblia uno de los que siguieron a Cristo que no fue discípulo de los fieles. Uno que dijo, me quedaré por allá, ¿verdad? Y yo de lejito con el Señor. José de Arimatea es uno que no aparecía en el grupo, pero servía a Cristo, ¿sí o no? Lo vemos al final. Muchos sirvieron al Señor de lejos. Le dijeron los discípulos un día, estas personas sacan, no recuerdo, hacen milagros en tu nombre, Señor, pero no andan con nosotros. Y el Señor le dijo, déjalos, porque el que no es contra mí, conmigo es. O sea, había discípulos que desde afuera servían al Señor. Entonces, todo el mundo es llamado a ser discípulo, mujeres, jóvenes, todo el mundo. Porque la idea del discipulado es ser como Cristo. Muchos piensan que la idea del discipulado es aprender las cosas del Señor para tener un nivel más alto espiritual. No, mis hermanos. El discipulado estoy aprendiendo a ser como mi maestro. No solamente a saber lo que él sabe, sino ser como él es. Eso significa discipulado o discípulo. O así como un atleta debe abstenerse de todas las cosas contrarias a su disciplina,
así nosotros también, que amenazan nuestro caminar, o que son tropiezos, obstaculizan nuestro camino. Vamos a Hebreos 12 para ver otro ejemplo. Hebreos 12, verso 1. Fíjense lo que dice este texto. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Leímos 1 Corintios 10. Nos está hablando de los hebreos que quedaron postrados en el desierto por la soberbia, por la codicia, por la fornicación, etc. Los deseos de la carne. En Hebreos 12 inicia el texto hablando de la continuación de la nube de testigos que encontramos en Hebreos 11, que son los que sí alcanzaron la promesa por la fe. Esa es la continuación de lo que vamos a leer ahora. Por eso el texto inicia el verso 1 diciendo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí está hablando de aquellos que ya llegaron, ya alcanzaron el galardón, los hombres y mujeres de fe de Hebreos 11. Y nos está dando aquí instrucciones para que lleguemos así como ellos llegaron. Ese es el ejemplo. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Acuérdense, paciencia es aguantar el sufrimiento, el dolor, la aflicción. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, aquí yo, utilizando este ejemplo de Jesús, de que Jesús sufrió el oprobio sin tener que soportarlo, sin tener que sufrirlo, o sea, él no tenía que sufrir lo que sufrió, lo hizo por nosotros, sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir. Dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que sufrió así como nosotros sufrimos. Pero aquí, hermanos, aparece la palabra: despojémonos de todo peso y de pecado. El atleta, vamos a usar el ejemplo de un atleta, debe estar lo más liviano posible para poder avanzar con ligereza, pero a la vez debe de respetar rigurosamente las reglas del juego, porque aquí aparecen dos cosas: peso y pecado. Peso lo podemos ver, todo aquello que sea innecesario cargar encima mientras corremos, que en sí no es pecado, pero obstaculiza. Pecado es transgredir la ley, es correr ilegítimamente, o sea, es correr rompiendo las reglas del juego. Esa es la idea de peso y pecado, que dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado, para poder alcanzar la meta. Esa es la idea que Pablo, o el autor de Hebreos, está compartiendo. Bueno, aquí hay dos formas de perder la carrera, amados. A lo mejor no pensamos en esto. Cuando un atleta corre, tiene dos formas de perder. Número uno, si no se abstiene de las cosas del mundo, de lo que le ofrece el mundo, que son contrarios a su disciplina, todo eso va en contra de ganar el galardón, o de ganar o alcanzar la victoria. Puede perder por negligencia en disciplina. Pero también, aún estando o siendo muy disciplinado, puede estar muy en forma, pero puede perder por romper las reglas del juego. Y aquí tenemos dos cosas. Número uno, disciplina. Número dos, obediencia. Debemos abstenernos, pero debemos obedecer, las dos. Y es así como vamos a tener garantizadamente el galardón en nuestras manos. 1 Corintios 6:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito significa permitido, pero no todo edifica. Este texto, muchas personas cristianas no lo usan porque, lógicamente, le hace abstenerse de muchas cosas. Nosotros sabemos que hacemos muchas cosas que no hay forma de identificarlo como un pecado, porque eso trabaja en la conciencia y en el corazón individual de cada creyente.
Por ejemplo, yo no puedo decir a alguien, mira, eso es pecado, no lo hagas, porque yo no sé qué tanto efecto tiene en su corazón. Pero cada uno de nosotros sabemos que hacemos cosas normales que no son pecado, pero sabemos que eso que hacemos nos detiene de obedecer a Dios, de seguir corriendo en esta carrera o de crecer espiritualmente. Hay cosas que Dios nos dice directamente, no quiero que hagas eso, o nuestra conciencia lo dice. Hay cosas, por ejemplo, podemos ver un programa de televisión, pero hay personas que duran 6 horas viendo televisión y no leen la Biblia. Mi pregunta, ¿es pecado ver televisión? Pero si esa persona no tiene control, le es pecado. Esa es la diferencia. Hay cosas que todo aquello que nos hace tropezar, no crecer, obstaculiza nuestro correr en Cristo, es pecado para esa persona en sí. Entonces, cada uno de nosotros debemos de identificar qué es aquella cosa que parece muy insignificante que me hace detenerme de lo que tengo que hacer. Cantar de los Cantares, creo que en el capítulo 2:15, habla de las zorras pequeñas. Cuando literalmente se habla de un viñero que tiene uvas, ¿verdad? Tiene sembrado en sus tierras uvas, normalmente el viñero se cuida de las zorras adultas. ¿Por qué no de las pequeñas? Porque las pequeñas se meten por cualquier hoyito y no se ven. Y no le da mente porque dice, bueno, es una zorrita, no va a hacer nada. Ahora, un viñero experimentado sí se cuida, más de la pequeña que de la grande, porque la grande es visible, la pequeña no se ve. Ahora, ¿cuál de los dos hacen más daño? Parece ser que la zorra grande, y no. La zorra grande, al ser grande, alcanza la rama y come de la uva, y lo único que hace es rugir o comer el fruto. La pequeña tira un brinco y se muerde el pámpano y lo arranca, y daña el viñedo completo. Hace un daño más catastrófico. Ahora, fíjense que aparentemente la zorra pequeña es inofensiva. A nosotros nos pasa esto en el caminar cristiano, que ignoramos cosas tan pequeñas que parecen insignificantes, pero son la llave que abre la puerta grande para el pecado que nos derriba. Una llave pequeña abre una puerta grande. Un quicial, el país le llaman bisagra, no sé si le llaman así en su país, es algo muy pequeño, pero sin ella la puerta no abre. Es algo muy pequeño, pero abre una puerta muy grande. Entonces, caminando en este camino, mis hermanos, tenemos que ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque hay cosas que parecen muy pequeñas. Yo lo veo en mi vida. Hay veces que yo he ignorado negligentemente algo tan pequeño y he visto cómo eso ha ido progresando y luego viene lo grande. Entonces, por eso debemos de ser, hermanos, bien sobrios, porque hay veces que andamos como despistados como cristianos y Satanás no toma vacaciones. ¿Sabía usted, hermanos, que Satanás insiste hasta que pecamos? Y no se cansa hasta que pequemos. Pero ¿cuándo es que él se detiene? Cuando nos sometemos a Dios y le resistimos. Pero cuando él ve que hay algo abierto, que él puede ver un potencial, es como un boxeador, que su entrenador le dice, su punto débil está aquí. Y comienza el oponente a darle aquí, hasta que él a lo mejor se da cuenta de que se equivocó el entrenador y le dijo, no, ese no es su punto débil, y le deja de dar allí. Y busca a ver dónde es su punto débil. Satanás sabe cuál es su punto débil. Y él sigue y sigue. Cuando él ve nuestra firmeza en Cristo de que no vamos a ceder, dice que él huye de nosotros. No es que lo vencemos, es que él huye porque dice, por aquí no voy a poder. Como pasaba con Job, que tenía un cerco de Dios por su integridad. Pero Dios sacó algo que él no podía ver dentro de su corazón, porque Satanás no es omnisciente. Y era orgullo de que pensaba que él era justo por sus obras. Y Dios sacó eso a relucir para que Satanás lo tentara para ser probado por Dios. Bueno, debemos de tener cuidado con las cosas pequeñas. Le preguntaron a un atleta, después de correr millas y millas en un maratón, lo entrevistaron después de atravesar lluvia, sol, de todo, que de qué es lo que él más se cuida cuando corre. Y él dijo, de las pequeñas piedrecitas que se me meten en el zapato. De lo más pequeño, hermanos. Para eso tiene que amarrarse bien los zapatos de correr. Porque si se entra una piedrecita allí, tiene que hacer dos cosas. Detenerse para poder sacarla. Y eso es perder tiempo.
de lo más pequeño, hermanos, nos hace caer. Le voy a decir algo, cada pastor que usted oye en el internet que cayó en adulterio fue por algo muy pequeño que comenzó, muy pequeño, que no tuvo cuidado. Cuando algún pastor lo tachan de que está robando dinero, fue un día que tomó un peso prestado de la caja de la ofrenda de la iglesia. Es como que yo el domingo, ¿verdad?, sin pedirle a mi esposa o a alguien un peso, diga, lo voy a tomar de la ofrenda porque es un peso, nadie se va a dar cuenta y no es gran cosa. Así comienza y luego va 2, luego 5, y 5 lleva 500 y 500 quién sabe cuánto. Debemos tener mucho cuidado porque algo tan pequeño se convierte en algo tan grande a la larga. Y yo lo he visto en mi vida y me ha resultado para bien, de que yo me sobrecuido de las cosas más sencillas, las grandes se encarga Dios. Yo me cuido de lo pequeñito. Y no es que no falle ni cometa errores, pero uno aprende con eso. Bueno, todo aquello que no sea en favor de mi carrera debe ser eliminado, todo, inmediatamente por pequeño que parezca. ¿Cómo sabemos que estamos corriendo en esta carrera? Esa es otra pregunta dentro de este tema. ¿Cómo yo sé que estoy corriendo? ¿Cómo yo sé que no me senté? ¿Cómo yo sé que no me descalificaron? ¿Cómo yo sé que estoy avanzando, aunque sea lento, pero ahí voy? Es una pregunta que a lo mejor usted no se ha hecho. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:7, le dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona que Pablo estaba a punto de alcanzar está disponible para todo aquel que por la fe corre esta carrera. ¿Cómo saber, hermanos, que estamos en la carrera? Yo utilicé 3 principios en el jueves pasado, lo voy a repetir porque algunos no vinieron. Es muy importante esto. Número 1, motivación. Número 2, instrucción. Número 3, capacidad. Motivación, instrucción y capacidad. Si nuestra motivación es incorrecta, lógicamente la instrucción va a ser distorsionada. Si tenemos una instrucción distorsionada, no importa qué tan capaces seamos de cumplir aquello. Si nuestra motivación es Cristo, nuestra instrucción será su palabra y nuestra capacidad será su gracia. Fíjense cómo la motivación podemos traer un tema completo solamente de la motivación, porque la motivación es lo que nos da el gozo, el ánimo, las fuerzas para avanzar. Pero la motivación es recibida cuando tomamos la decisión correcta. Y la decisión allí es que vamos a seguir a Cristo hasta la meta. ¿Cuántos dicen amén? De allí nace la motivación. Ahora, si decimos, quiero seguir a Cristo porque quiero su pan y sus peces, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a usar ese ejemplo. ¿Qué me motiva a seguirle? ¿Él o lo que me da? Lo que me da, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucederá cuando Él deje de darme aquello por el cual le sigo? Me voy a desmotivar. Esa es la diferencia. Por eso es muy importante la motivación. ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a orar? ¿Qué nos motiva a leer la Biblia? ¿Qué nos motiva a servir a Dios? Si no es únicamente Cristo, le quedan meses o pocos años para seguir en este camino. No lo digo para asustarlo, sino para que corrijan su corazón. Si Cristo no es lo único que queremos, en meses, a lo mejor semanas o pocos años, nos iremos al mundo. ¿Saben por qué? Porque si yo sigo a Cristo por el pan y Él no me lo da, Satanás me lo duplica. Por eso muchos ministros han caído, porque no lo siguen a Él, sino lo que Él da. La motivación, mis amados, nos va a llevar a buscar la instrucción conforme a esa motivación. Es por eso que la doctrina se tuerce hoy. Es por eso que hay falsos. Porque si yo si quiero buscar a Cristo y de corazón eso es lo que quiero, mi motivación va a estar inclinada a eso. La instrucción a buscar en la Biblia la voy a cuidar con mucho cuidado porque yo sé que si la tuerzo no voy a alcanzar al que escribió eso. Acabamos de leer Hebreos 12, el autor y el consumador de ¿qué? Él fue quien creó todo esto. Por lo tal, si yo lo quiero a Él, debo de buscar las cosas conforme como Él lo escribió. Pero si no me interesa Cristo y lo que quiero es lo que Él da,
Yo voy a manipular las escrituras para alcanzar aquello que yo quiero. No sé si me entendieron. Por lo tal, la capacidad no importa, pero si mi motivación es Cristo, la instrucción su palabra, la capacidad es su gracia. Vamos a llegar a la meta si nuestra motivación es correcta. Miren, si usted se siente en su corazón, a mí me pasó hace un tiempo, donde muchas veces podemos como nuevos cristianos seguir a Dios de una manera que quien nos preserva es Él. Lo voy a explicar porque a mí me sucedió. Podemos estar buscando a Dios con una motivación equivocada. Es posible. ¿Por qué razón? Todo tiene que ver con lo que tu corazón quiere. Y muchos dirán, bueno, yo no busco a Dios por dinero. Sí, pero hay muchas cosas por las cuales podemos buscar. Autoridad, fama, posición, aplauso, gloria de hombre, muchas cosas, hermanos. Sentido de pertenencia, sentido de que me aceptan aquí y allí no. Hay muchas razones. Si nos quedamos en el dinero, vamos a ser engañados, porque el ser humano tiene miles y miles de deseos personales. Y si el primero no es glorificar su nombre, debemos corregir. ¿Sí lo entienden? ¿Algunos? La motivación correcta, produce resultados eternos. Por ejemplo, si nuestra motivación es alcanzar un nombre, dinero, fama, honra de hombres, autoridad, el resultado va a ser vano y perverso. En otras palabras, si no tenemos el corazón correcto en alcanzar a Cristo, vamos a alcanzar vanidad y perversidad. Cristo es nuestro galardón. Si Cristo es mi mayor motivación de vida, esto va a producir prosperidad espiritual, la cual va a afectar a muchos para bien. La instrucción correcta produce resultados eternos también. La Biblia, la palabra de Dios, va a producir iluminación, transformación y alumbramiento. Iluminación a mi corazón de lo que hay en mí, eso luego me va a llevar a la transformación por la palabra, y luego en mi transformación se va a encender la luz de Cristo y voy a alumbrar a otros el Evangelio para salvación. Iluminación, transformación y alumbramiento. En otras palabras, Dios va a iluminar mi mente, pero también va a mostrar mi desnudez. Y luego viene la transformación de nuestra naturaleza, y luego viene la luz. Y por tercero, condición o capacidad, es la gracia de Dios en nosotros que nos capacita por influencia divina del Espíritu Santo para poder servirle a Él. Motivación es Cristo, instrucción es su palabra, condición su gracia. Nos hacemos otra pregunta. ¿Qué es lo más importante del llamado? Le pregunto a ustedes. El llamado de Dios, cuando Dios nos llama, ¿qué es lo más importante? El llamado en sí. En sí, cuando Dios nos llama, que nos dice sígueme, ¿qué es lo más importante en eso? Cuando nos dice sígueme. ¿Confianza? ¿Se parece a la respuesta correcta? Va por ahí. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué hago esta pregunta? La voy a ejemplificar. Cuando Dios nos llama, implica un evento, vamos a decir, ¿verdad? A lo que le damos la importancia de ese evento es la motivación. Eso nos va a motivar. Por ejemplo, Dios llama a muchos y esa persona puede decir, bueno, yo quiero ser evangelista. Pero en su corazón hay un plan personal. Quiere ser conocido, quiere salir por YouTube, quiere que la gente le siga. Entonces, para esa persona lo más importante es su llamado. Como muchos dicen, Dios tiene un llamado grande para mí. Como si hubiera uno pequeño, si Dios llama. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo más importante del llamado? Exactamente. ¿Quién nos llamó? Esa es la mejor pregunta, la mejor respuesta. Lo importante del llamado es quién llamó. ¿Por qué hice esa pregunta? Porque cuando el Señor llama, la lista de cosas que Él nos da a negarnos, tomar la cruz, como que no da ánimo.
como que no te da tanto ánimo decir, bueno, ¿quién quiere morir así? A menos que Él sea lo importante en ese llamado. Si Cristo es lo importante en mi vida, todo lo demás no será fácil, pero nos va a dar la motivación correcta para tomar el paso de fe. Lo más importante de cuando Dios llama, y siempre digo esto, amados, ¿cuántas veces decimos esto? Wow, fallé otra vez, lo que pasa es que tengo que, lo hice mal porque no. Pensamos que nuestro mal es porque nosotros no hemos hecho algo. Y ese es el problema. Que todo, cuando yo peco, no es porque yo hice algo malo, yo peco porque soy pecador. Yo pequé porque me separé de Él. El momento que me desconecto de Dios, y la conexión aquí es la fe, el domingo voy a hablar de lo que significa permanecer, o esa conexión, porque queremos saber qué quiere decir estar conectados a Dios. El momento que yo me separo, es el momento en que yo peco. Eva fue lo mismo, el momento que Eva no pecó cuando mordió la fruta, ella pecó cuando se separó de Dios. En ese momento ella se centró, porque la tercera codicia, ella dice que vio el fruto que era bueno para comer y para alcanzar sabiduría. Eso fue lo que la motivó a obedecer a Satanás. Su motivación ya no fue Dios ya, sino ella. ¿Ven la diferencia? Satanás nos saca a Dios de la ecuación. En el momento que Dios salió, estamos listos. No hay para dónde coger. En el momento que nos separamos de Dios, y Dios no va a hacer nada, porque aquí es un juego de voluntad. Es la voluntad de Satanás, la voluntad de Dios y nuestra voluntad que está aquí operando. Satanás nos da una palabra, Dios nos da una palabra, y nosotros debemos de responder a uno de los dos, a la carne o al espíritu. Entonces, conforme a lo que queremos, a ese responderemos. Eva se enfocó en que ella pudo haber sido como Dios. Se olvidó de su Dios, sino que ella puede ser su propia Dios o diosa, al igual Adán. Entonces, ¿qué la llevó a ella a comer el fruto? Su motivación. El pecado se originó en el momento que la palabra de Satanás entró en su corazón. Por eso Santiago dice que nadie diga que Dios tienta a nadie, sino que cada uno, de cuando su propia concupiscencia anhela algo, peca. Dice que luego concibe, da luz, luego viene la muerte. Ese es el orden. Eso es clave, mis amados. Si nuestra motivación no es Cristo, ahora le voy a decir lo siguiente antes de avanzar. Si usted sea honesto y diga, si tiene que decirlo, ¿verdad? ¿Sabes qué? No amo a Cristo como debo amarlo. No es que lo diga ahora, pero si ese es el problema. Pero ¿cómo se resuelve ese problema? Conociéndolo a Él. Cada día, más y más. Entendiendo lo que Él hizo, entendiendo quién Él es, no olvidándonos que Él es Dios creador, Él es nuestro Dios salvador. Y lo único que Dios ha hecho, hermanos, es amarnos, para que por medio de la palabra que nos habla de su gran amor, nosotros le amemos porque Él nos amó primero. Dios lo que pide es una respuesta de amor, no de valentía, no de capacidad, no nos llama porque vio en nosotros algo, sino que Él ya nos amó. Y el llamado es que vengamos a ser sus discípulos para que podamos amar a los demás y esos demás vengan a Él. Ese es el plan del Evangelio, salvar al mundo, salvarlos a todos. Como cristianos nunca debemos pensar de que no todos serán salvos. ¿Saben por qué? Porque ni usted y yo sabemos quiénes. Sino debemos de caminar pensando que todo el mundo será salvo. Y el que no lo es, eso es otra cosa. Porque usted no sabe cuál es. Como no sabemos, evangelizamos a todos. Hay gente que no van a ir al cielo, pero nosotros no somos Dios. Le evangelizamos a todos de igual manera. Entonces, mientras somos discipulados, parecidos más a Cristo, damos la vida por los demás. A veces pensamos que evangelizar, amados, oigan bien, es solamente llevar una palabra. A veces pensamos que eso es evangelizar. Y evangelizar comienza con amar. Ahí comienza el evangelismo, en amar. Amar. Y de ahí nace mi servicio, la predicación, todo. Del amor. Si yo no amo a quien estoy predicando, no le estoy evangelizando. Lo que estoy es cumpliendo con una lista de cosas que me dijeron en la iglesia. ¿Cómo yo puedo, hermanos, compartir el evangelio a alguien que no amo? ¿Qué estoy haciendo?
es escribiendo lo que hice. Oh, nos ganamos 130 para Cristo. ¿De verdad nos ganamos o Cristo se lo ganó en la cruz? Miren, a mí de verdad me da, no quiero decir asco, pero es casi. Porque nosotros no hemos hecho nada para contribuir en la cruz. Cuando una persona evangeliza, que trae una persona a Cristo, lo único que está haciendo es mostrándole una herencia a su nombre que esa persona no sabe que otro le dejó. Es una idea. Pero esa herencia se la dejó Dios, su Padre. Pero tienen que reclamarla por la fe, si puedo decir. Es lo único que hacemos cuando evangelizamos. Mira, hay algo a tu nombre que tú no lo sabes, pero tienes que confiar. Y la fe es lo que le da a esa persona la lucidez de poder decir, wow, y volver en sí como el hijo pródigo. Y decir, voy a mi Padre. Esa es la idea del evangelismo. Pero quien hizo todo en la cruz del Calvario fue el Señor. Es como el mensajero de UPS. Yo le doy un abrazo porque me llevó un paquete. Y le doy un beso y un abrazo. Gracias por eso. Él se va a quedar así. Dice, yo solamente te lo trae. Yo no he hecho nada. Pero a veces creemos que cuando hacemos algo para Dios, fuimos el que compró aquello. Y nos olvidamos que fue el Señor que mandó eso a alguien. Eso es lo que pasa, hermanos. Es algo tan lógico de entender, pero pensamos que cuando nos ganamos a alguien para Cristo, hacemos un favor a alguien en el nombre del Señor, merecemos algo. Y estamos casi esperando que caiga el paquete del cielo como galardón. Miren, en mi país dice que no le pague a los músicos adelante. Así dicen en mi país. Músicos son los que tocan en las orquestas, que no le pague adelante porque si cantan 50 canciones te la bajan a 15 y se van. Y hoy en día ya se están armándose allí unos pleitos, peleas para que se acabe la fiesta y son ellos que pagan a personas que peleen para que no... Bueno, el punto no es ese, pero a lo que quiero decir es, a nosotros nos pagaron adelante. Ya nos dieron el galardón. Ya tenemos a Cristo, hermanos. Ya Dios nos dio. Dice Efesios que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es posible que con el galardón en la mano no estamos viviendo una vida de celebración, de gozo? Sino que estamos con el galardón aquí diciendo, yo quiero aquello que está allá. Yo quiero aquella casa, aquel carro, aquella pareja, aquel dinero, etcétera. Y el galardón aquí. Por eso es que no tenemos gozo, paz, amor, etcétera. Porque es esto que me va a dar lo que yo creo que aquello me va a ofrecer. Es Cristo, hermanos, que da eso. Yo quiero que hagamos un ejercicio en la mente. Piense en algo que usted tiene como meta adquirir, terrenalmente hablando. Piense por un momento. Si tiene que estar los ojos, hágalo. Piense en algo que usted le gustaría adquirir. Piense, no importa lo que sea, pero que sea terrenal. Le voy a dar unos segundos. Si ya le llegó a la mente, no lo diga, pero levante su mano. Ok, hay algunos que todavía no, ok. Sigan pensando. A lo mejor muchos no saben por qué es tanto, ¿verdad? Piensen en cualquier cosa, ¿verdad? Decir, me gustaría tener esto. Cualquier cosa, no importa. No es que usted quizás no lo piense todos los días, pero yo también tengo. Yo digo, bueno, me gustaría, qué sé yo, una casa. ¿A quién no le gustaría, verdad? No lo pido, ni lo pienso, ni tampoco está en mi plan, pero me gustaría. Ahora, si todos no tienen, está bien. Vamos ahora a pensar para qué y por qué. Ahora, en eso es que somos expertos, en justificar aquello que queremos. Decimos, bueno, me gustaría tener una casa, nada de malo, 100% nada de malo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Y por qué? Es ahí, hermanos, donde viene el problema de que le atribuimos aquello, no estoy diciendo que ustedes lo están haciendo, pero generalmente hablando, le atribuimos a esa casa lo que Cristo ya nos dio, pero no se activa en nosotros por falta de fe, porque confiamos en la casa antes que en Cristo. Usé la casa como un ejemplo, si por alguna razón pensaron en casa, pero es cualquier cosa. ¿Cuántas veces nos enojamos cuando vemos algo que queremos que no podemos comprarlo? Nos pasa. Tanto que yo quería eso. Pero la pregunta es, ¿por qué lo compramos? ¿Es diferente comprar algo para disfrutarlo que comprarlo para sentirnos bien? Porque sí, al disfrutar nos sentimos bien, pero eso me da paz, me da el gozo que Cristo me da.
Y muchas veces vivimos derrotados porque trabajamos muchas veces, no me quiero salir aquí de línea, para alcanzar algo que yo pienso que me va a completar. Y ya Cristo lo hizo. Hace creo que 2 días me llegó un pensamiento y me llegó en inglés. Le digo eso porque tengo que traducirlo para que tenga sentido. Yo estaba pensando en algo increíble. Y es que a veces, como seres humanos, andamos buscando la verdad. ¿Cuál es la verdad? El propósito por el cual yo existo. ¿A qué me llamó Dios, verdad? ¿Cuál es la verdad? Viene esa verdad y como esa verdad no está de acuerdo a mi corazón, a mis deseos, la ignoramos. Y esa verdad pasa del algo y seguimos buscando. ¿Y qué hacemos mientras buscamos en el mundo lo que Dios nos mandó? Nos alejamos más y más y más, al punto que se nubla tanto nuestro entendimiento que es donde viene la frialdad, la incredulidad, la sequía, etc. Pero Cristo prometió que en Él estaríamos completos. Por eso la Biblia le llama a Jesús el reposo. Muchos piensan que el día de reposo es que nos va a dar el descanso. Hay iglesias que guardan el sábado, dicen que si no lo guardamos nos vamos al infierno. Eso es idolatría, mis amados. ¿Quiere decir que yo ahora en Cristo tengo que esperar hasta el sábado para sentirme en paz? No, mis amados, en cualquier momento Cristo es nuestra paz, dice la palabra, príncipe de paz. Ahora, ¿cuál es la diferencia de yo depender de que Cristo sea mi galardón, de que yo viva completo en Él? No quiero exagerar, yo he experimentado un poco de eso, no quiero decir que todo, ¿verdad? No quiero sonar muy espiritual, pero yo he experimentado, hermanos, a mí me encantan las cosas también. Y si le ayuda, yo tengo buen gusto, lo que quiero decir es que me gustan las cosas caras. Pero unos años acá, mi mente ha cambiado en cuanto a eso. Y le voy a decir algo, no me ha dejado de gustar. Lo que ha muerto en mí es el afán por alcanzarlo. ¿Sí ven la diferencia, verdad? No me ha dejado de gustar. Yo veo un buen carro, digo, wow, muy lindo. Una gran casa, una buena ropa, un buen reloj, una buena comida. Claro que me encantaría. Pero mi afán, yo estoy en paz. Si vino, si no vino, tranquilo. Así me siento ahora. Hasta ahí alcanzo a decir. Ahora, cada día yo puedo sentir ese crecimiento de paz en mí. Pero todavía sigue igual el deseo por las cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios lo puso allí. Dios puso el que querramos cosas buenas, pero Él no puso que la idolatremos. Esa es la diferencia. Podemos tener, pero ¿qué si no lo podemos alcanzar? Porque es aquí donde viene el problema. Estoy casi comprando esto que por muchos años, ¿verdad? Lo quería. Casi, me faltan $1,000. Pero para alcanzar esos 1,000, tengo que faltar a la iglesia, no leer la Biblia, no orar, etcétera, etcétera. Eso es idolatría. Ese es el problema. Me faltan, esa es la otra versión, me faltan $1,000, pero bueno, Dios proveerá. Sigo igual con Dios. ¿Se entiende, verdad? Esa es la diferencia. Entonces, aquí el Señor nos llama a su camino, amados. ¿Saben que nosotros somos los responsables del Evangelio en el mundo? Si nosotros no predicamos, la gente se pierde. Es de nosotros esta responsabilidad. Dice la palabra que somos sal de la tierra y luz del mundo. La sal es lo que conserva al mundo porque estamos aquí, para que venga el arrepentimiento. Nosotros conservamos la ira de Dios. En otras palabras, conservamos las personas para que la ira de Dios no acabe con ellos. Somos la sal de la tierra y somos la luz. Alumbramos a los que no saben cómo llegar al Señor. Vamos a cerrar con Mateo 16. ¿Me regalan la hora? Mi reloj, aunque no tiene pie, está parado. 15 para las 9. Tenemos mucho tiempo. Tenemos 1 hora más. Mateo 16. Aquí vamos a cerrar, pero vamos a leer del 13 al 28. En esto que vamos a leer, se resume la clase que hemos compartido. Sé que he hablado de muchas cosas. Espero que el Espíritu nos haya hablado a todos. Pero en esta parte del Mateo 16, vamos a ver un resumen de todo lo que he hablado. Aquí vamos a dividir eso en 3 partes. Número 1 es donde el Señor le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Número 2,
La parte número 2 que vamos a ver es cuando el Señor dice que es necesario morir, que Pedro se le pone delante. Número 3, el Señor es donde dice, el que no se niega no puede ser mi discípulo. Lo vamos a ver en esas 3 partes. Ahora, ¿por qué los separé en 3? Número 1, lo que usted y yo entendamos de quién es Jesús, eso mismo es lo que va a producir en nuestro corazón nuestra búsqueda, sumisión, servicio, fe, etc. Si yo le presento, suponiendo que venga una persona aquí, yo diga, mira, ese es mi amigo, lo conozco desde que tiene 8 años. Y usted le dice, hola, ¿cómo está, verdad? Juan Antonio, por ejemplo, para usar un nombre, por ejemplo. Y él está sentado recibiendo la clase, está vestido como ustedes. Pero cuando el otro jueves nos reunamos otra vez, yo le digo, el muchacho que estaba allí es el hijo del presidente y es el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Inmediatamente usted cambia, su mente cambia y usted comienza a analizar, pero ¿cómo? O sea, como que no lo conectó porque usted no lo conocía. Le aseguro que el saludo del jueves pasado iba a ser diferente al del próximo jueves. Todos lo haríamos, ¿verdad? Porque es el secretario de Defensa, hijo del presidente, por así decir. Ahora, ¿qué cambió? Su título no cambió. Quien él es nunca cambió. Lo que cambió fue nuestro conocimiento hacia él. Igual con el Señor. Mientras más le conocemos, más crece nuestro amor, sumisión, fe, etc. Cuando Rahab obedeció a los espías, ella dijo, hemos oído del Señor, de su Dios. Hemos oído, o sea, conocemos, sabemos que su Dios abrió el mar en 2. Eso produjo temor en ella y la llevó a obedecer, a confiar. Mientras menos conocemos a Dios, es lógico que no vamos a tener la misma, no nos vamos a aproximar a Él igual. No vamos a respetarlo, a reverenciarlo, a adorarlo, porque no conozco mucho de Él. Por eso el Salmo 103 dice, no te olvides, alma mía, de sus beneficios. Y comienza como a identificar quién es Dios. Dice, Él es quien te salva. Él es quien te da, Él es. En otras palabras, yo soy, dice el Señor. Entonces, cuando la palabra yo soy venga a sus mentes, le voy a decir esto. Cada vez que algo bueno le pase, póngale al lado yo soy. Todo lo bueno que recibimos viene de Él. Yo recibo bien porque Dios dice, porque yo soy bueno. Yo estoy vivo porque yo soy la vida. Tengo salvación porque yo soy la resurrección. Todo lo que yo tengo, hermanos, yo sé que ustedes, todo viene de Él. Todo lo bueno viene de Dios. Por eso es que cuando Él dice, dile yo soy, te envió. ¿Qué quiere decir yo soy? Eso una serie completa de yo soy podemos traer. En otras palabras, todo lo bueno que somos, tenemos, todo lo bueno que nos pasa es porque Él es misericordioso, Él es bueno, Él es santo, Él es puro, etc. Ahora, si no conocemos a ese yo soy, nunca lo vamos a querer, nunca lo vamos a adorar, nunca le vamos a servir. Su mente cambiaría si la Biblia dijera en 3 de Corintios, ¿verdad? Que vamos a tener allá una mansión tan grande que caberían 1000 personas, con piscina, comida por 1.000.000 de años, y comienzan a definir los galardones, mucha gente más fuera cristiana. ¿Por qué no dice eso? Porque el galardón es Cristo, hermanos. Y Él nos dará más. ¿Saben cuál es ese más? Él. Él quiere que nosotros nos enamoremos de Él, no de lo que nos da. Su esposa, sus hijos pueden hacer cosas que le hacen sentir feliz. Pero yo le aseguro que usted no va a cambiar eso por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su tío, por su amigo, por su hermano que usted tanto ama. ¿Sí o no? ¿Usted cambiaría eso por la persona? Es más importante la relación con la persona que lo que esa persona da. Aunque hay personas que aman porque le dan, lógicamente no tienen el amor de Dios, pero más importante es tener la relación. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice el mundo de mí? Ellos dijeron,
Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías. Acuérdense que muchos nunca llegaron a ver a Jesús personalmente, solamente oyeron de él. Y otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Jesús le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Quiero que vean la intención de Jesús. Por ejemplo, si un padre le dice a sus hijos, le dice, ¿quién dice tus amiguitos que yo soy? Y ustedes pueden decir, mi papá. ¿Y quién dices tú que yo soy? Mi papá. Es diferente. Uno es en relación a y otro es sin relación con. El mundo no debe ver a Dios más, o el mundo no puede ver a Dios como nosotros lo vemos. Esa es la idea. Al Señor no le interesaba como el mundo le veía. Él le interesaba como los de Él le veía, los que le siguen. Porque lógicamente el del mundo no sabe. ¿Quién decís vosotros que soy? Le dice. Ahora, ¿se acuerdan que acabamos de hablar del yo soy? Pero aquí se recibió por revelación directa de Dios, no por relación personal. Ahora nosotros recibimos estas revelaciones por relación. Conocemos a Cristo por su palabra mediante una relación personal. En este caso fue algo que vino del cielo. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes se pueden acordar de otra persona que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En la Biblia. ¿Se pueden acordar quién más dijo esto? Exactamente. Un demonio. Quiero que combinen esas dos cosas. Un demonio dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro también lo dijo. En otras palabras, una revelación no nos hace más cerca ni más lejos del Señor, ni más espirituales ni menos. Es algo que Dios pone en tu mente y sale por tu boca. Eso es una revelación. Cualquiera lo puede tener. Bueno, el 17 dice, respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué les recordó aquí que es hijo de Jonás? Tienen varios significados, pero uno de ellos es acordándole quién es Pedro. Pero no le llamó Pedro, dijo Simón. En otras palabras, lo que tú acabas de decir no es producido por ningún ser humano de carne y hueso. Cuando él le llama Pedro, es aludiendo al Pedro espiritual. Simón es el Pedro de antes. Aquí le dice Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca es Cristo. Se está refiriendo a Él. La iglesia vendrá a ser piedrecitas por encima de la roca. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Ahora quiero que noten esto. La idea de las puertas del Hades era que cuando alguien moría, iba al Hades y se cerraban las puertas, no podía salir. Y aquí está hablando, dice, las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Podemos ver la implicación de salir o de entrar. Esa es la implicación del poder de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios va a sacar del infierno a nadie. El que está en el infierno, ¿verdad? Es porque se perdió. Pero no sé si se acuerdan cuando estaba allí el rico y Lázaro, que había una división. Y dice Efesios que el Señor se llevó la cautividad con él por la fe en la roca. Es la misma roca que estaba en el desierto. Y el Señor dice que se llevó cautivo la cautividad. Estaban cautivos hasta que se cumpliera el evento de la redención, hasta que derramara su sangre. Bueno, el 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta llave, mis hermanos, se le entrega a todos los discípulos, no solamente a Pedro y a los apóstoles, porque esta llave es la autoridad del Espíritu Santo que mora en nosotros por la palabra. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desatare en la tierra será desatado en los cielos.
En otras palabras, habrá una comunión, un acuerdo, que lo que Dios diga se hará en la tierra. De donde viene el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Es como que, fíjense, siempre lo identifico como un gigante que tiene la cabeza por encima de las nubes. La cabeza es Cristo, pero el cuerpo que está debajo de las nubes somos nosotros, la iglesia. Esa es la idea, esa conexión. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué no? Porque cada persona, por la fe, tenía que reconocer que él era el Cristo por la palabra del Señor. Porque si ellos decían, él es el Cristo, no lo iban a seguir con la motivación correcta, sino que cada quien de forma individual por la fe viera al Hijo de Dios en el Señor Jesús, en este caso. 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, fíjense aquí el problema, que en este plan que el Señor nos llama, siempre el hombre tiene un plan terrenal. Siempre el plan terrenal obstaculiza que se desarrolle el plan de Dios. Siempre algo que, vamos a decir, sacrifica algo terrenal, detiene que se cumpla en mi vida la voluntad de Dios. Aquí Pedro le llama la atención a Jesús, porque tiene la mente puesta en un propósito terrenal y no espiritual. Y esto mata, hermanos míos, la fe. Aquí Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, verso 22, diciendo, Señor, fíjense la manipulación, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Es una palabra de manipulación, porque está anteponiéndose a la voluntad de Dios. Pero Jesús, lógicamente con discernimiento, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora bien, a veces se van a dar cuenta de que cuando yo hablo de la terrenal animal diabólico, a veces parece ser como que sobreenfatizo a Satanás. La razón por qué yo, por ejemplo, en la clase del instituto, estamos hablando de la mente, de todo eso, la razón por qué yo siempre menciono a Satanás es porque él es el originador del pecado. Todo pecado nace de ese árbol, si puedo decir. Y lógicamente el hombre caído, como no tiene una relación con Dios, se alimenta de este árbol. Por eso Santiago dice que esta sabiduría es animal, es terrenal, es diabólica. Pero las tres vienen de Satanás. Porque lo terrenal, oigan bien, es el sistema de la corriente del príncipe del aire. Lo animal es el anhelo natural pecaminoso que se originó en la obediencia a la serpiente en Edén. Y lo diabólico es la influencia espiritual demoníaca. Entonces siempre proviene de Satanás, pero seguimos siendo agentes responsables cuando pecamos. Porque tenemos una voluntad que podemos decir que sí o que no. ¿Sí me entendieron? O sea, siempre se origina en Satanás, porque a veces parece ser como que sobreenfatizamos Satanás, Satanás, Satanás. Es de ahí que sale. Por eso, en Juan 8, cuando el Señor enfrenta a los fariseos, le dice, ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, de donde se origina toda maldad es de Satanás. Pero el túnel por donde fluye es el hombre cuando peca. Nosotros somos como vasos vacíos y dependiendo de qué fuente nos conectemos, eso sale de nosotros. Bueno, fíjense lo que dice más adelante el Señor. Apártate de mí, Satanás, quítate delante de mí, me eres tropiezo. Y fíjense lo que dice luego, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el tropiezo que nosotros enfrentamos cuando vemos el costo de seguir a Cristo, lo que nos cuesta. Y es que tenemos los ojos en las cosas de la tierra. Jesús en el 24 dijo a sus discípulos, si alguno quiere, ahora ¿se acuerdan que le dije que el llamado es opcional? Pero una vez decimos que sí, estamos bajo su palabra y no es opcional, sino es obligatorio, es mandatorio. Por eso se le llama mandamiento. Aquí el Señor dice, si alguno quiere, notan que no le obligó a nadie. Le dijo, si quieren. Pero el que quiere, ¿verdad? Seguirme, lo puedo traducir así. 24, sí. ¿Dónde ando?
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Número 1 dice, ¿de qué vale que nos ganemos todas las cosas del mundo y nos perdamos? Y número 2, ¿cómo le pagaremos por nuestra deuda o cómo compraremos nuestra alma a Dios si a Él le pertenece? Esa es la pregunta que hace el Señor. 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a qué. Bueno, antes de terminar, vamos a enfocarnos en lo que acaba de decir este texto. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Pero si vivimos en fe, estamos bajo las obras de Cristo. Y nos va a pagar, hermanos, oigan bien, nos va a pagar injustamente como que si nosotros somos perfectos. Piense por un segundo en eso. Cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, el galardón que recibiremos es como que si nosotros fuimos a la cruz y pagamos por los pecados. Ese galardón recibiremos porque dice conforme a sus obras. Y ya nosotros no vivimos por obras, sino por gracia. ¿Sí lo entienden? La recompensa, mis amados, el galardón que recibiremos si vivimos en fe, es como que si el Señor se lo está dando a su Hijo Jesús. ¿Lo entienden o no? Totalmente inmerecido. Pero también quiero que vean la cantidad y el tamaño de la recompensa. Le pagará a cada quien según sus obras. Ahora bien, todo lo que usted y yo hacemos, aunque sea bíblico, fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Pero todo lo que hagamos, conectados a su voluntad, confiados en Él, mis amados, es contado como que Jesús hizo esa obra. Y no nos va a pagar. Lógicamente habla aquí a los cristianos, al tribunal de Cristo, para decir lo que le toca, ¿verdad?, a cada uno de los que servimos a Dios. Y termina diciendo lo siguiente, verso 28. Y esto que voy a leer al final es algo que yo no quisiera que ninguno de nosotros nos demos cuenta de la verdad de esta forma. Miren lo que dice el texto. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, parece como que nos están hablando a todos aquí, ¿verdad?, que no gustarán la muerte, aquí muertes en general, muerte a la carne y muerte a perder la vida por causa del Evangelio, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En otras palabras, el que no se niega y sigue a Cristo, en aquel día cuando lo vea venir, se va a acordar del día que el Señor lo llamó. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice, hay muchos de los que están aquí que no gustarán la muerte o sea, no le va a gustar hasta que no entiendan quién lo está llamando. ¿Se imaginan ese día, hermanos, cuando el Señor venga, si estamos aquí o no sé cómo se va a manifestar eso, y nos llegue ese pensamiento de lo que estamos estudiando hoy, por ejemplo, y digamos, estaba al paso de una decisión, estaba al paso de esto, perdí tiempo en esto, no hice lo que tenía que hacer. Y en ese día ya no habrá vuelta atrás. Por eso es que el sobreénfasis de seguir a Cristo cada vez se ve más intenso. Y siempre, hermanos, va a ser en el beneficio de nosotros. Siempre. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que hemos escuchado en esta noche, guardemos y nos vayamos a nuestros hogares meditando en cada una de esas palabras, para de una manera determinada, Señor, podamos seguirte, Señor, hasta el fin. Yo te pido, Señor, que tu gracia no falte en nosotros para poder obedecer, Señor, a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén.